no sé qué voy a hacer. Mi novia es un zombie, mi novia es un yonki. Tengo hobbies que no puedes entender. Está muerto, Bill está muerto, está muerto, Bill está muerto, 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 muerto. Nada, ¿no? Sí, sí, muy caliente. Vamos a hacer esto, venga, va. Vivo en Motril, vivo en un cementerio. Mi tumba es pequeña, no tengo más remedio. Ya no hay droga buena para tomar. Ya no quedan ídolos para matar. Chicos buenos de esta ciudad tienen la clave para ligar el fachar. En la calle donde te conocí, la policía viene detrás de mí. Está muerto, está muerto, Motril está muerto, Motril está muerto y no sé qué voy a hacer. Mi novia es un zombie, mi novia es un yonki. Tengo hobbies que no puedes entender. Está muerto, Bill está muerto, está muerto, Bill está muerto, 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 muerto. Nada, ¿no? Sí, sí, muy caliente. Vamos a hacer esto, venga, va. Vivo en Motril, vivo en un cementerio. Mi tumba es pequeña, no tengo más remedio. Ya no hay droga buena para tomar. Ya no quedan ídolos para matar. Chicos buenos de esta ciudad tienen la clave para ligar el fachar. En la calle donde te conocí, la policía viene detrás de mí. Muerto, Motril está muerto, está muerto, Motril está muerto, Motril está muerto y no sé qué voy a hacer. Mi novia es un zombie, mi novia es un yonki. Tengo hobbies que no puedes entender. Está muerto, Bill está muerto, está muerto, Motril está muerto, muerto.
Venga, va. Vivo en Motril, vivo en un cementerio. Mi tumba es pequeña, no tengo más remedio. Ya no hay droga buena para tomar. Ya no quedan ídolos para matar. Chicos buenos de esta ciudad tienen la clave para ligar el fachar. Muy buenas noches a todos y a todas, queridos espectadores, oyentes y demás gente. Afín a los ideales de Motril está muerto. Los muertos. Bueno, en este caso los muertos de Higinio no, porque tenemos una persona muertos muy de especial Tejero. con nosotros. Que igual hoy tiene algo que opinar al respecto de ese subtexto. Pero bueno, si acaso que Higinio defienda el subtexto si él así lo desea. ¿Qué te parece, mamá, que el lema del programa sea... Por cierto, Felipe, no sale que estamos grabando. Aquí por lo menos no sale. Si está grabando, bien. Vamos a ver, Higinio, tú dejas Pero el aquí técnico no sale. tecniquear. Mira a ver si dicen que sí o que no. Que sí, sí. ¿Qué te parece que digan el lema del programa sea Motril está muerto? Ese es el nombre del programa, del podcast. ¿Qué te parece ese nombre? Bien. ¿Y qué te parece que Una realidad. ¿Y qué te parece que la contestación a eso sea los muertos del Higinio? No, eso no. Porque son los míos y ¿De quién vamos fue la a idea de dejar Higinio? tranquilo. Que descansen. Mía. Que tienen una falta de sensibilidad enorme. Perdona, madre. Que conste que son los míos solo, es decir, es la intersección entre los tuyos y los míos. Por la parte que me toca, no Bien, tengo sin intención de faltar más al respeto a personas que queremos, personas de nuestra familia, personas importantes en nuestra vida y en Motril, continuemos con la presentación porque estamos hablando nada más y nada menos que tenéis delante de vuestras pantallas a Magdalena Álvarez, que es la madre de Higinio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Recordemos que fue ministra de ¿qué, Magdalena? Yo no. Pero Magdalena Álvarez, Fue mi tocaya. Es ministra de consejera consejera. y de Economía y Hacienda ¡Jo! en el gobierno regional. Qué bien, Magdalena. ¿Cómo te lo Y creo curraste? que de obras públicas también después del gobierno central. Pues ya está. Está enjuiciada, pero no me acuerdo exactamente Bien, por bien. qué. Continuamos con las presentaciones porque también tenemos la inestimable ayuda en este entuerto sonoro de Rafael Gerbos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Yo no tengo ningún tocayo que haga nada. Ah, sí, pues yo me sé de uno que sí, ¿eh? Sí, pero no. Él no tiene ningún tocayo que haga Bueno. nada. Ah, Referencia a la delincuencia aparte, en la sombra está nuestro querido actor, director de arte dramático y arte en general, Higinio Rodríguez. Buenas noches, amigo, gracias por estar ahí. Muy buenas noches. En vez de hacer un saludo convencional, le doy cogida a mi madre. ¿Qué te quiero yo? Magdalena, te queremos. Y un humilde servidor de ustedes, Felipe Navarro, fotógrafo acá a Roquefort. Y vamos a hablar de un tema muy, Atenta a la cama. muy interesante, vigente, el aniversario, ¿no?, del intento, espérate, abro comillas, intento de golpe de Estado del 23 de febrero ¿de qué año? De 1981. Entonces, antes de seguir, como ya veis, yo soy una persona completamente indocumentada, así que antes de seguir quedando en ridículo, voy a dar paso a Rafael, que ha sido uno de los pergeñadores de este golpe de Estado en Motril está muerto, para que nos introduzca un poco en el tema y a partir de ahí que fluya la cosa. Rafael, cuando quiera. Pues bueno,
pues si alguno de los que nos está viendo o nos está escuchando no lo sabía, y no ha visto la tele en todo el día, ni ha oído la radio, ni se ha metido en las redes sociales, porque alguien se ha pasado el día debajo de una piedra. Hubo un golpe de Estado en España cuando la democracia andaba todavía en pañales, que todavía no sabía andar y esas cosillas, ¿no? Que no coordinaba bien, que la Constitución se había aprobado hacía poco. Pues hubo un golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981, a las 6:30 de la tarde, cuando en el Congreso de los Diputados entró el señor Tejero con unos cuantos guardias civiles y dice, ¿cómo están ustedes? No, dice, quieto todo el mundo, pega 4 tiros al aire y ahí empieza los juegos del Es lo que dijo. Todo el mundo al suelo. Se sienten, Todo el coño. mundo al suelo. Todo el mundo al suelo. Se sienten, coño. Felipe lo dice. Pero hay que tener que ver, Felipe. Espera, Felipe, que le voy a enseñar a mi madre cómo te has cortado la barba. Uy, está muy joven, está muy joven. Está muy joven y muy patillero, ¿no? Parece una mezcla entre un motero y un torero. Bueno, Anda, hola, Carmen. ¿qué pasó? ¿Qué es esa voz que se oye? Hola, Carmen. Oli. Se ha unido Carmen Fernández, Joy. Tú has estado en un concierto suyo, creo recordar. Sí, sí. ¿Quién es esta mujer tan maravillosa? Mi madre, Hola. ya está. Para quien no lo supiera ya en Motril, aquí tenéis a una roja. Bien, ya somos 5. Bueno, y estaba contando el tema del golpe. Estaba poniendo el contexto del golpe de Estado. Y bueno, vosotros diréis, ¿y este golpe de Estado así de la nada? No, el golpe de Estado viene por los antecedentes de que, primero, de la transición hacia la democracia, que es una cosa que a la gente totalitaria pues no le hace mucha gracia. Luego, quizá lo más importante, que se legaliza el Partido Comunista Español, que creo para mí el detonante más clave del golpe de Estado, porque de las 3 personas, de los 3 ideólogos del golpe de Estado, 2 de ellos pertenecían a la División Azul, bueno, o lucharon contra los comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son gente que se ha pasado la vida entera con el discurso de a los comunistas hay que matarlos. Y finalmente, que en el año del año 1978 al 1980 se conocen como los años del hierro entre la Guardia Civil por la gran cantidad de atentados que hubo por parte de la banda terrorista ETA. Hubo muchísimos atentados, la víctima favorita era la Guardia Civil y desde los mandos de la Guardia Civil se veía que el gobierno era blando en ese aspecto. Es decir, no ponía lo suficiente efectivos ni medios en parar a la banda terrorista. Pues todo esto hace que mucho antes del año 81, que es cuando se produce el golpe, salga la llamada... Está pidiendo el turno de palabra. Ah, sí, perdón. Por favor, moderador. Mira, yo te añadiría un aspecto también más. Otro factor que para mí fue, considero que también fue importante, y fue el disgusto o el malestar que había entre el ejército desde antes, ¿no? Desde la Marcha Verde. La Marcha Verde también influyó y la mayoría del ejército se sentía traicionado. Entonces tampoco apoyaban en ese momento a Adolfo Suárez. Y efectivamente en el 78, cuando la Constitución, ya estaban preparando algo pues a nivel, puedes declarar incluso en contra de anticonstitucional, y necesitaban una movida fuerte. Entonces lo organizaron todo para ese golpe de Estado. Entonces yo sumaría a lo que tú has dicho a todos los factores anteriores que has dicho tú, también en la Marcha Verde, en la legalización del Partido Comunista, y que se hizo de una forma ahí en Semana Santa, puesto que Adolfo Suárez había prometido que no iba a legalizar el Partido Comunista y lo legalizó ahí de forma, y también estaban bastante, y los atentados de ETA. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya. Dile a tu madre que
que explique brevemente lo que es la Marcha Verde. Es decir, yo lo sé, pero lo va a explicar ya mejor que yo, seguro. Podría. Sí, la Marcha Verde es que el gobierno de Marruecos, allí había, era una forma de colonia, no me acuerdo, era un protectorado. Y entonces se sublevaron y pedían la independencia y se le concedió esa independencia. Y de todos los, sobre todo del ejército y aristocracia española que había allí en Marruecos, se tuvieron que venir. Y parte del ejército, altos cargos, pues protestaron por ello. Recordemos una película como La Escopeta Nacional, que muestra esto muy bien, ¿no? La aristocracia también en tiempos de Franco, que vivía de Franco y que por supuesto estaba muy pegada al régimen y que era bastante triste, y que en el momento en el que cayó Franco cambió todo, ¿no? También eso es otra cosa que estaba ahí haciendo presión, ¿no? La aristocracia seguía haciendo presión buscando mantener o que volviera el totalitarismo, como también habías dicho, Rafa, que los totalitaristas, claro, dijeron, pero no solo los de abajo, sino sobre todo los de arriba, que estaban diciendo qué gracioso que los comunistas pueden tener repercusión y yo aquí con mi título nobiliario del siglo XV. Perdona que te interrumpa. Que bueno, siguiendo, retomando el tema, esto empieza el germen del golpe de Estado empieza en el año 1978, en lo que se llama la Operación Galaxia, que fue una reunión entre el que momento todavía era, bueno, ya era teniente coronel Antonio Tejero, y el capitán de la Policía Armada, que es la que en ese momento como lo que sería luego la Policía Nacional. Ricardo Sáenz de Inestrilla. Esta gente se reúne con una serie de comandantes y capitanes de infantería del ejército en el edificio Galaxia, que es un edificio que está en el centro de Madrid, y tienen una discusión sobre cómo se va a producir el golpe de Estado. Y había un plan de cómo entrar, simular una serie de... cómo entrar en Moncloa, simular una serie de atentados y con estos atentados justificar que el ejército se movilizara y aprovechar además que el rey Juan Carlos en ese momento iba a estar en viaje oficial en México. Y esto, para mí, fue un grave error. Bueno, lo primero es que parte de la gente que participó en esa reunión se chivó. Pues no recuerdo quién fue exactamente, pero uno de ellos se chivó, se lo comunicó al CSIC, que era el servicio de inteligencia de ese momento, como se llamaba en ese momento el servicio de inteligencia, y se tomaron carta en el asunto, pero tanto Inestrillas como Tejero consiguieron como distraer un poquito la atención y decir que no, que era una conversación aislada, que no representaba un intento real de golpe de Estado, que era como un escenario supuesto y que no se podía tener en cuenta eso. Total, que al final me parece que a Tejero le cayeron 7 meses y a Inestrillas le cayeron 6 meses de cárcel, que obviamente no los cumplirían. Cabe destacar que Tejero tenía en ese momento ya Tejero tenía muchísimas condenas por insubordinación, muchísimas condenas por insubordinación, por no hacerle caso a los mandos y por mostrarse contrario a lo que los mandos de la Guardia Civil y los mandos del gobierno en general, de los gobiernos regionales, porque él trabajaba mucho a nivel regional, tenía muchísimas condenas y muchísimas inhabilitaciones por eso. Y aún así se decidió ser blando con ellos y darles condenas ejemplares. Problema, que esa inacción llevó a que en el año 81, mucho más coordinado y con la ayuda de dos personas muy importantes en el ejército, como eran Armada y Milán del Bosch, se coordinara un golpe de Estado mucho más duro y mucho más efectivo. El papel que tenía cada uno estaba dividido de la siguiente forma. Tejero, junto con la Guardia Civil y la Comandancia de Guardia Civil de Madrid, se iba a encargar de entrar en el Congreso de los Diputados, tomar el Congreso de los Diputados, retener a la gente en el Congreso de los Diputados
importante que se pensaba no usar la violencia en ningún momento, porque sabían, o Armada, que era el cabecilla del golpe, porque era el que iba a resultar como presidente del gobierno, Armada sabía que si se usaba la violencia perdían mucha legitimidad y capacidad de negociación. Pero Tejero se calentó. El trabajo de Tejero era ocupar el centro de Madrid, ocupar el Congreso de Diputados o controlar los medios de comunicación. Esto no lo sabía yo. Sí, ocuparon los estudios de televisión española y lo rodearon. La radio. Y la radio. O sea, fue un golpe, en cuanto a Madrid, fue un golpe muy coordinado. Y también se unieron algunos destacamentos de gente. Esto lo vi por el documental de 80 otra vez, especial 23F. Mucha gente que estaba haciendo la mili y muchos destacamentos pequeños del ejército en Madrid se unieron también al golpe de Estado y sacaron a la gente a las 6:30, la sacaron de la cama y se unieron al golpe de Estado y la mayoría de la gente, en el documental interesante porque estaban haciendo la mili y decían que no tenían ni puñetera de lo que había pasado, que de repente la habían sacado todo al patio y le habían dicho estamos en un estado de excepción, a partir de ahora se hace lo que yo digo y que no lo digas, me lo llevo ahí atrás al pardón y le pego un tiro. Y así sacaron a muchos chavales de 18 o 20 años que estaban haciendo la mili y lo metieron en el golpe de Estado, pensando la mayoría de ellos que estaban evitando el golpe de Estado cuando en realidad lo estaban dando. Y muchos de ellos decían que no se dieron cuenta de que estaban participando en el golpe de Estado hasta que vieron a salir a los guardias civiles del Congreso, que eran a los que ellos estaban protegiendo en teoría. Que es como se jugó mucho con la desinformación en ese momento. La función de Milán del Bosch, que era capitán general, teniente general del Ejército de Tierra y capitán de la tercera región militar, que es Valencia, su función era tomar Valencia. O sea, establecer una cabeza de puente, una zona segura para el golpe de Estado desde el que empezaba una supuesta sublevación, que era Valencia. Entonces hizo básicamente lo mismo que hizo Tejero. Movilizó a todos los tanques, dijo que había habido un golpe de Estado, o que estaba sucediendo un golpe de Estado, que tenían que salir los tanques él tenía una división acorazada. Entonces sacó la división acorazada de Valencia y tomó las calles de Valencia con los tanques. Y se le mandó mensaje a todas las demás regiones militares. España está dividida en regiones militares, ¿no? Cada una por comunidad autónoma. No todas las comunidades autónomas tienen y no todas las provincias tienen una región militar, pero, por ejemplo, Granada es la 8ª o la 7ª región militar. Y Sevilla también es una región militar, luego está Madrid, Barcelona, etc. Sí. Entonces, en ese momento se le envía un comunicado a todas las regiones militares y les dice si son leales al golpe o si son leales a la ley y al rey y a la Constitución. Es curioso que muchos capitanes generales, hay muy pocos capitanes generales que desde el principio declaran lealtad al rey y a la Constitución. Hay algunos que solo declaran lealtad al rey, o con esa ambigüedad de en cierto momento puedo cambiar de bando si me viene bien. Y otros no se pronuncian a la espera de lo que hagan otras regiones militares. Es decir, se sabe que hay muchos capitanes generales que dicen me quedo a la espera de lo que digan todos los demás y si X región militar se une, yo me uno. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, se unía si se unía a Barcelona. En el caso de Baleares, si se unían Valencia y Barcelona, las dos a la vez, también se unía a Baleares. Coruña también estaba esperando a Zaragoza. Entonces, como que estaban todos esperando que hubiera una mayoría golpista o que empezara a tornarse las cosas hacia el lado golpista y para poder tener mayor capacidad de negociación. Y paralelamente, Armada, que no recuerdo qué cargo completo tenía. Podría, por lo que estás diciendo, ¿no? Podría, para dar una idea así, ¿no? A quien nos esté escuchando, es que tenían preparado un efecto dominó y falló una ficha y las demás no cayeron, ¿no? Efectivamente, como que estaban esperando todos que Barcelona diera el paso y Barcelona se mantuvo a la espera durante un momento y luego parece que se filtró la información de que el rey había grabado un discurso en Madrid y en ese momento Barcelona automáticamente se declaró leal al rey y a la Constitución.
En este escenario, Armada, que era, lo vamos a ver ahora mismo, que como está inhabilitado, era difícil. Se sentaba en el Estado Mayor, el caso. Se sentaba en la mesa del Estado Mayor del Ejército. Él se ofreció, como amigo personal de Tejero y de Milán del Bosch, se ofreció a negociar con ellos el fin del golpe de Estado y se ofreció como presidente de un supuesto gobierno de transición mientras se negociaba con los golpistas. Y hasta aquí voy a hacer una pausa, vamos a dejar que hable Magdalena. No sé, yo qué más quieres que añada, que sí que ya tenían incluso un gobierno preparado, estaba formado por tecnócratas fundamentalmente y por el ejército y por miembros del ejército. Pero ahí añadiría, yo no sé si tú lo tienes anotado para comentarlo, la situación de Zarzuela, porque a todos nos vino muy de sorpresa, nadie lo esperaba, aunque había rumores anteriores y posteriormente también, pero Zarzuela, ese día ni los hijos del rey no fueron a clase, incluso el médico de Zarzuela desde por la mañana estaba convocado y tuvo que estar allí. Es decir, que... Y luego otra cosa que también es bastante sospechosa es que el ejército americano estaba frente a las costas de Algeciras. Y que hay una serie de indicios de cosas que por lo que se ve fuimos los últimos en enterarnos. No tenía ese dato en concreto, no lo tenía. Sí que sé que se teorizaba con que el rey estaba bajo aviso de que podía haber un posible golpe. Pero a eso no había llegado en concreto. Pues sí, o sea, es interesante lo de que los niños no fueran. Esta mañana salió no fueron a clase ese día. El médico de la familia real estaba en Zarzuela y estaba desde el día anterior avisado de que tenía que estar allí a primera hora de la mañana. Es decir, que yo pienso que sabían más de lo que sabíamos el resto, ¿no? Sí. Bueno, el golpe, como ha dicho antes Magdalena... Cuando ya tienes un gobierno totalmente formado, un gobierno provisional, claro, aprovechando la coyuntura de la dimisión de Adolfo Suárez, porque evidentemente la Unión de Centro Democrático era el partido que él presidía, estaba totalmente desbaratado porque, claro, eran muchas ideologías y había muchos intereses y muchas ideas ahí intentando unirlas. Esto nos recuerda, ¿no?, a la Segunda República, cuando ganó la derecha también. Se unen para ganar votos y Suárez se vio totalmente desprotegido. Presentó la dimisión, Calvo Sotelo lo presentaron como presidente, en una primera ronda no salió y ese día lo que se estaba votando era precisamente la investidura como presidente de Calvo Sotelo, cuando irrumpió en las Cortes Antonio Tejero, ¿no? Sí, aprovecharon efectivamente, eso es un dato importante. Aprovecharon que en ese momento no había un presidente del gobierno nombrado como tal, entonces había un vacío de poder y la jefatura del Estado recaía íntegramente sobre el rey Juan Carlos, que era el que ellos esperaban que les diera apoyo, que al final no sucedió, por lo que ha comentado antes Magdalena, estaban esperando un efecto dominó, de que todas las regiones militares dieran un apoyo claro y contundente, y no sucedió. No sucedió porque, bien sea por lealtad a la Constitución del Ejército, vamos a pensar que era por eso, o bien por cobardía ante una guerra civil abierta, al ver que si bien es cierto que había muchas regiones militares a la espera, también había prácticamente la mitad que desde el principio habían dicho que eran leales al rey y a la Constitución. Y no se produjo, y a la 1:30 de la noche casi, el rey, salió un comunicado que el rey había grabado a las 9:30, pero que se estuvo aguantando porque hasta prácticamente pasada la 1 no sabían cuánta repercusión podía tener el golpe de Estado. Entonces, viendo que hacia la medianoche
no se habían comprometido apenas regiones militares con el golpe, fue cuando se decide emitir el mensaje del rey. Pero en ese momento el mensaje real se aguanta desde las 9:30 porque tienen pánico real a que cuando se emite ese mensaje se provoque un desorden civil tremendo, ¿no? Entre gente que está a favor del golpe y gente que está a favor del rey y gente que está a favor de la Constitución, y se habla una guerra civil a tres bandas. Entonces, el mensaje se aguanta. Tenemos una mano levantada por ahí, Ginio. Alzada. Yo quería comentar que puede ser que el discurso tuviera menos importancia, el discurso en sí tuviera menos importancia de que la propia existencia del discurso, y que jugaran, es decir, que dijeran, tenemos un discurso, pero sabiendo que el rey quizás su capacidad de convicción no era tan grande, dijeron, vamos a alargarlo, vamos a alargarlo y que sepan que tenemos el discurso, pero que no lo vean, porque como vean al rey diciendo, españoles, no os preocupéis, que de esta os saco yo. A lo mejor dijeron, vamos a alargar esto hasta la 1. Si tenían los medios de comunicación secuestrados, ¿cómo era posible que se emitiese ese comunicado del rey? ¿Por qué el rey? Porque tenían cercado lo que viene siendo los estudios, pero del sitio donde se emite, el sitio donde se graba, son sitios distintos. Es decir, no llegaron a entrar dentro de los estudios, simplemente como que establecieron un perímetro de control. Esto Iñaki Gabilondo, que era el jefe de televisión en ese momento, lo contaba, que él sabía que estaban presionados, pero que en ningún momento se llegaron a materializar dentro de ellos, a amenazarlos con nada de no podéis emitir, no podéis decir tal. Es decir, simplemente estaban como quien te enseña la pistola, ¿sabes? Como quien se sienta delante tuyo y te enseña una pistola y dice, pues mira, tengo aquí una pistola. Pero no le Lo cual refuerza la posibilidad implícita de que fuera un circo, ¿no? Todo esto. No creo que fuera un circo, porque cuando tú sacas los tanques a la calle, el que saca el tanque a la calle no es para vacilar, es para usarlo, ¿sabes? O sea, no, yo creo que... No era una broma. Sí, tú sacas, y además que la gente estaba allí movilizada con munición real, no eran balas de fogueo, ya, o sea, aunque Armada pidió que no se usara la violencia, pero la posibilidad ya estaba. Claro, o sea, ellos no iban con balas de fogueo, y los tanques a la calle que no se sacan de broma, ¿sabes? Realmente fue Valencia y Milán del Bosch el único que salió. Los demás no salieron. Estaban esperando órdenes del rey, y el rey estaba, desde mi punto de vista, esto es personal, mi opinión, es que el rey estaba esperando a que se levantaran más capitanías, y las capitanías estaban esperando a ver lo que decía el rey. Obviamente. Y los medios de comunicación sí estaban intervenidos. Yo no puedo decir exactamente qué se emitía en televisión en ese momento, porque yo estaba en Granada estudiando en un piso de estudiantes con una televisión pequeñita, que raro era el día que se veía. Y entonces ahí lo único que se veía era las mosquillas de cuando no funciona la tele. Eso es lo que... Porque yo la radio sí la estaba escuchando. Y en la radio cortaron, estaba escuchando el tema de la votación, porque estábamos pendientes de ver si salía o no Calvo Sotelo. Que se preveía que sí iba a salir, pero justo cuando ya estaba, no me acuerdo ahora del nombre del diputado que estaba votando, entró este hombre y interrumpió la votación. Y en ese momento se escuchaban los disparos, se escuchaba esto, diciendo que lo estaba yo escuchando en ese momento. Y pensé, pues, que la radio, interferencia, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y a los 10 minutos se corta y ya estuvo toda la tarde con música militar. Lo que sí estaban intervenidos, porque es que no se oía en la cadena 6, yo cambiaba a FM, a distintas, y nada, solo era música militar. Sí intervinieron los medios de comunicación. La radio seguro. Ya la televisión no te puedo decir, pues, porque... era pobre. No la ve.
creo que simplemente controlaban simplemente la emisión. O sea, no es tanto el manipular al 100%, pero sí como que le obligaron a cancelar las emisiones y le obligaron a cortar. Y no fue hasta que salió el mensaje del rey que ya volvieron a actuar con normalidad. Claro, es que si tú puedes, a lo que preguntas tú, Felipe, si tú controlas la tele y lo que tú estás esperando es un mensaje del rey para saber si sí o si no, es que yo creo que dejaron que se emitiera el mensaje porque tú imagínate por un casual que aunque no se ha metido ninguna región militar ha entrado en juego, si de repente a la 1:15 de la noche el rey dice estoy 100% con el teniente coronel Tejero, nos vamos a la mierda. habría sido la alegría de su vida de Tejero, vamos, estaría dando palmas con la oreja. Entonces, obviamente, ellos sin saber lo que tenía el mensaje, porque solo lo sabía la gente que lo había grabado y lo había montado, sin saber lo que iba a decir el mensaje y solo basándose en los rumores, decían, pues vamos a ponerlo porque vaya a ser que por lo que sea el rey diga que tal. De todas formas, ellos planeaban darle más poderes al rey y tener al rey como una figura muchísimo más importante. Es decir, querían que, aunque el presidente del gobierno fuera Armada, querían que tuvieran un poquito como esa dualidad rara que tenían Carrero Blanco y Franco. Es decir, Carrero Blanco era presidente del gobierno, pero obviamente el que partía el bacalao era Franco. Entonces, querían volver como a esa dinámica. Y si a la persona a la que tú le estás entregando las llaves del país la rechaza, pues tampoco lo puedes censurar. Es decir, no puedes desautorizar la voz a la que tú le quieras dar autoridad. Sí, pero que yo creo que de Zarzuela estuvo desde que empezó todo hasta horas antes de que dio el mensaje, contactando con todas las capitanías para ver lo que iban a hacer. Cuando se dio cuenta de que no respondieron las capitanías, es cuando dio el mensaje. Sí, bueno, hoy ha salido una mujer le han hecho una entrevista a la única mujer que no fue, o sea, la única persona que no fue retenida, que era una mujer que era periodista, no me acuerdo del nombre, que estaba embarazada, y en el momento en el que dispararon y dejaron que la gente ya se levantara y tal, y hubo una normalidad, pues esta mujer se levantó y le dijo a un capitán que había allí de la Guardia Civil, le dijo, mire usted, estoy embarazada, creo que yo no tengo que estar aquí. Y la dejaron salir. Y al dejarla salir, que fue el primer rehén que soltaron, lo primero que hizo esa mujer fue que le dijeron, el rey quiere hablar con ella. Eso dice ella. El rey quiere hablar con usted, y ella habló con el rey, y el rey le hizo, según dice ella, las preguntas militares de cuántos son, hay heridos, reconoce alguna cara, etcétera, etcétera. Y entonces, eso, por lo visto, según la versión oficial y según la versión de esta mujer, el rey se enteró de más o menos cómo estaba la situación a raíz de que esta mujer sale y le cuenta, o sea, se habría enterado del golpe de Estado, pero se enteró de cómo iba la cosa a raíz de esta mujer. Y bueno. Quería plantear yo que no sería muy bonito que el príncipe Felipe, os lo planteo a todos, siguiendo a su padre, que poco a poco fue llegando a la democracia y al siglo XXI, dijera, venga chicos, ya no somos más una monarquía. No hace falta que lo decidáis vosotros, lo decido yo. Ese es otro tema. Yo tengo fe que cuando a él le toque abdicar en su hija, o cuando ya vea que le ha dado la vuelta al jamón, que diga, mira, ¿sabes? Pero es que la última que sé de este señor es que quiere que su hija vaya al ejército como él para que pueda seguir con las labores de jefe de Estado. Así que la hija tiene una cara de que le sopla el papo lo de... La hija tiene una cara de decir, papá, mamá, de verdad, me habéis metido un embolado en todo esto, con todo esto de la monarquía, que yo pienso que sería muy bonito que entráramos, es decir, que se perdiera la monarquía, no porque el rey dijera voy a abdicar, no voy a abdicar en mi hija porque creo que estamos en el siglo XXI y todo esto no tiene sentido, sino porque él fuera machista y dijera, no, vamos a ver, la monarquía, yo no he tenido hijos, tenemos que buscar a otra persona.
Entonces, por su propia cabezonería de seguir las tradiciones y de ser machista, porque si somos coherentes, ¿no? Que hay más. Pero te estoy diciendo que hay. Ya lo sé, Madalena, ya lo sé. Pero tú me tienes que aceptar como soy, que soy tu hijo. Pero vamos a poner. Que hay más tradiciones que la monarquía, el patriarcado, ¿no? Entonces, en ese patriarcado y en los Borbones, las hijas no pueden. Perdón. Heteropatriarcado, con todo. Vale, el heteropatriarcado con todo, con apellido también. Y que entonces, si él se encabezonara en eso, si él fuera coherente, no diría una mujer siendo reina. Fernando VII abolió la ley sálica. A ver, vamos a ver, que tenemos a la ¿Eso era reina de la Austria o los Inglaterra Borbones? y aquí hemos tenido Isabel y hemos tenido muchas reinas. Yo no creo que sea eso. Esa gente no se va a ir hasta que nosotros no los echemos. Bueno, vamos a ver. voy a terminar de daros la chapa muy brevemente y ya entramos a discusión. Otra vuelta. Se pierden los papeles. Los mirtos. Cuando se frustra el golpe de Estado, se hace un juicio express, o sea, reírse a vosotros de los juicios que se hacen ahora, con un juicio express, a esta gente se la condenó a todos los integrantes. Y aquí viene la risa. A la mayoría de la gente que se la condena, primero la Fiscalía del Estado propone unas condenas ridículas. Por ejemplo, al principio se pedía para Tejero, se pedían 6 años de cárcel, que luego el Tribunal Supremo lo aumentó a 30. Pero se piden unas condenas totalmente ridículas. La mayoría de la gente no cumple la condena en su totalidad. La mayoría de las condenas son de 2 a 6 años. Solo los que tenían mayor responsabilidad, que eran Milán del Bosch, Armada y Tejero, les caen condenas grandes. Y ninguno de ellos realmente cumple la condena en su totalidad. Tejero se queda libre en el 96. A Armada se le indulta, no se le pone en libertad condicional como a Tejero, se le indulta en el 88 y a Milán del Bosch se le da la condicional en el 90. Sí, pero es que eso lo negocia Tejero con el rey. Incluso cuando salió del Congreso, se llegó a un pacto y él pidió que solamente los altos cargos, ellos fueran responsables, los demás que fueran totalmente absueltos. ¿Cómo se llama? El pacto de la berlina, porque se firmó sobre la berlina de un coche. Y es uno de los pactos que llegó a los que firmó Tejero. Pues sí, o sea, efectivamente solo se condena a los mandos y dentro de los mandos que se les condena, las condenas que se le ponen son irrisorias. O sea, imaginaros a una persona que ha amenazado con estallar una guerra civil, la metes 30 años en la cárcel y cumple 15. Entonces, os recuerdo a todos que Tejero está de vacaciones en Torre del Mar cuando quiera. Aparte de eso, no termina la cosa ahí. No está todavía la carne fría cuando en el 27 de octubre del 82 se planea un segundo golpe de Estado que queda desarmado por intervención de la policía y demás, en el que se planeaba liberar a Milán del Bosch de la cárcel. Y en el cual Milán del Bosch, aun estando dentro de la cárcel, tenía gran nivel de participación. Porque él, aun dentro de la cárcel, tenía contactos, tenía derecho a la llamada, entonces desde dentro de la cárcel empezó a conspirar para dar un segundo golpe golpista en el 82. Y luego en el 85, gente que todavía estaba relacionada con Milán del Bosch y con Armada, vuelven a dar una segunda intentona golpista aprovechando el Día de las Fuerzas Armadas en el que iban a atacar ellos mismos en la zona de Coruña a varios objetivos, tanto militares como de partidos políticos, echarle la culpa a ETA y volvieron como un poco al plano original de la Operación Galaxia. Y por ninguna de esas dos conspiraciones golpistas se condenó a nadie. O sea, de hecho, son expedientes que todavía están clasificados, igual que el acta de juicio y todas las pruebas del juicio de
del 23F, ese está todavía bajo secreto de sumario y hasta 50 años después, es decir, hasta 2031, no se van a desclasificar. Dígame usted, Higinio. Que quería plantear lo que decía la Operación Galaxia era entrar en el de este y hacer como si fuera ETA. Querían hacer una serie de atentados localizados y echarle culpa, no sé si era ETA o al Partido Comunista en ese momento. No sé, no tengo claro cuál de las dos cosas era, pero era de ese estilo. Entonces lo de echarle la culpa a ETA viene ya de largo, ¿no? Sí. Era una estrategia, además era una estrategia que ellos tenían muy asimilada porque en ese momento todo el mundo odiaba a ETA y ETA fue lo que le costó en gran medida la presidencia, o uno de los factores que le costó la presidencia a Adolfo Suárez, es decir, cómo la situación con ETA estaba totalmente fuera de control. Entonces era como un comodín que podían soltar siempre. Y en el 85, si no me equivoco, ya estaba Felipe González, que era muchísimo más liberal o más hacia la izquierda que Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez era de centro-derecha. Vamos a recordar que Adolfo Suárez, aunque era un reformista democrático, él se le pudo investir presidente del gobierno porque él era de la Falange. Que es verdad que él se cargó la Falange desde dentro, ¿no? Nadie se esperaba que un chaval que venía de estar en la Falange fuera a proponer una democracia. Adolfo Suárez era de centro-derecha, pero Felipe González ya era de izquierda. Entonces, imagínate si toleraban regular a un presidente de centro-derecha, reformista democrático, la capacidad de tolerancia que tenía el ejército de un presidente de izquierda. Y que además eso fue un error, y hasta al punto que yo quería hacer con todo esto. Toda esta pasividad hacia el ejército de vamos a perdonarle, sobre todo en las dos últimas conspiraciones golpistas de vamos a no condenar a nadie, vamos a no tirar de la manta, vamos a no investigar más. Se me ha olvidado mencionar que en el golpe de Estado del 81 también hubo participación del CSIC, porque el CSIC fue el que escoltó a la Guardia Civil hacia el Congreso de los Diputados, y el CSIC creó una prueba falsa de que había un aviso de atentado en Valencia para justificar que Milán del Bosch sacara los tanques a la calle. Es decir, el CSIC, el Servicio de Inteligencia, en el golpe de Estado estaba comprometido. O sea, la información que daba el CSIC estaba comprometida. Y en el 81 y en el 82 y en el 85, aunque ayudaron a desmantelar esos dos golpes de Estado, no se condenó a nadie, seguramente porque también ellos estaban pringados en cierta medida. A donde yo quiero ir con esto, en ningún momento los oficiales franquistas, porque tanto Armada como Milán del Bosch lucharon en la División Azul. O sea, vamos a recordar que la División Azul eran señores tan fachas que fueron a luchar por Hitler. O sea, esa gente fue a Rusia a matar comunistas para luchar por Hitler. Y no hubo, en la transición democrática, no hubo vamos a quitar a esta gente del medio. Rafa, levanta la mano por aquí. Sí, por eso parado. No, mira, había soldados, la División Azul en un principio lo definían como voluntarios, pero no todos eran voluntarios. Muchos eran voluntarios forzosos. ¿Qué quería decir? Pues que estaban perseguidos, estaban denunciados porque haber pertenecido a la República o haber estado luchando en el bando republicano. No ellos, sino familiares cercanos. Y para purgar, que así lo llamaban ellos, para purgar sus delitos, les ofrecieron ir a luchar en la División Azul. No todos eran voluntarios. Los cargos militares sí, pero los soldados no. Ahí teníamos muy cerca a este hombre de Calahonda, que no sé si os lo recordaréis, muy jóvenes, que asaba sardinas en espetos en la playa, y este hombre luchó en la División Azul. Y él fue a purgar la falta de su familia. Y nosotros, la familia de mi padre, la familia de papá. Es decir, creo que no también hubo un caso. Había voluntarios y voluntarios forzosos. Creo que hubo un caso de un cineasta y de un poeta que también fueron voluntarios forzosos en la División Azul, pero en el caso de estas dos personas que lucharon también en el bando sublevado. Estos son románticos del franquismo.
Entonces, lo que yo quería ir es que en ningún momento se purgan en el ejército, ni se dice, ni se plantea, a ver, los altos mandos del ejército son fascistas porque lo ha puesto ahí un señor fascista y no ha habido una transición de vamos a intentar, no digo yo que les pega una patada en la silla, pero una jubilación, una forma de quitarse a esa gente de en medio. No, esa gente siguió al mando del ejército y siguió educando a las siguientes generaciones y eligiendo quién eran los mandos del ejército, porque la promoción en el ejército se hace por méritos, pero también se hace por recomendaciones, ¿sabes? Es decir, si tú eres el capitán facha y puedes promocionar a capitán, a Rojito o a Fachito, tú promocionas a Fachito, no a Rojito, porque Rojito te va a dar problemas. Entonces, eso se Y llega porque a Rojito es un puto rojo que tendría que estar en el paredón, Rafa. Te estás perdiendo eso. Todo esto se va arrastrando a lo largo de los años y por eso tenemos problemas como que hace 1 o 2 meses unos señores que son gente del ejército que se encarga de protegernos estén teorizando con dar un golpe de Estado y matar a 26 millones de personas que votan a la izquierda en España. Y que después de que se ponga eso y que se critique en la prensa, otra facción del ejército le manda una carta al rey diciendo que por favor controle al presidente del gobierno y declarándole lealtad al rey. Es decir, es mucho más serio de lo que nos creemos. No está purgado en absoluto el fascismo del ejército porque es que se van dando la mano los unos a otros. Las viejas generaciones enseñan a las nuevas y sucesivamente. Una persona que haya sido nombrada sargento en el franquismo en el año 73 se ha licenciado del ejército no hace ni 10 años. Es decir, toda esa gente está alimentando la cultura fascista del ejército y ya no voy a entrar solo en del ejército, de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad del Estado, porque no ha habido una reforma de vamos a quitar a la gente profascista y vamos a intentar crear cuerpos de seguridad apolíticos, porque yo creo que es importantísimo que la seguridad sea apolítica para que no haya partidismo y para que garanticen la democracia. O sea, a mí me encantaría que los policías fueran de espíritu socialista y cuando te vieran bebiéndote una cerveza en la calle te dijeran, tío, pasa un trago. Pero no, tienes que ser apolítico. Entonces, no hay una garantía ahora mismo, no hay ningún mecanismo que garantice la independencia ideológica ni del ejército, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni de ningún cuerpo de seguridad. Y todos esos cuerpos de seguridad se han criado y han sido educados por gente del franquismo y profascista. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar con todo el especial de hoy, era a ese concepto de que nos creemos que somos invulnerables a los golpes de Estado, pero no, está ahí latente en la sociedad y la demostración de la división azul del otro día, una semana antes o 2 semanas antes del que se conmemore el 23F, que fue donde participaron 2 personas que estuvieron en la división azul, que con un discurso antisemita incluido, me parece una cosa peligrosísima y muy surrealista. Y ya dejo de hablar, que llevo 40 minutos hablando, dejo la palabra a los demás. Esa es mi conclusión del día de hoy. Ya me diréis lo que pensáis vosotros. Yo me gustaría plantear, antes de nada, aprovechando que mi madre es una profesora de historia magnífica y insuperable, aparte de guapa y buena persona. Me gustaría plantear que podríamos comparar el franquismo con el carlismo, por favor. Es decir, los carlistas siguieron dando por culo. Es decir, ya estaba esa discusión quizá de si Austria o Borbones, ¿no? Y ellos, los carlistas, seguían en el norte ya luchando por otras cosas. Eso los carlistas no eran tanto hasta el siglo XX. María Isidro como Isabel II, los dos eran Borbón. Aquí no hay Borbones. Ya no eran, pero lo que te digo es, claro, pero fue en la Guerra de Sucesión, ¿no? En la Guerra de Sucesión. No, la Guerra de Sucesión, Higinio. Ya verás. En 1713 con el Tratado de Utrecht. Sí. Esos sí eran de Austria a Borbones. Tú lo que estás hablando de los carlistas es con Isabel II.
Cuéntame. que no tiene nada que ver. Cuéntame, no, es cuéntame. otro día. Ahora estamos Vale, con pero el te quería 23 decir, pero esta gente siguió, estos eran unos románticos, ¿no? Que querían eso, pero eso ya no era, eso ya se había acabado. Es más, había 3 o 4. Valle Inclán fue el que dijo que él era carlista. Mira, no me mezcles el teatro con esto. Escucha, que yo no me refería a romántico porque por llamarlo de una manera fina a Antonio, ¿cómo es? El que del golpe de Estado, Tejero. Lo he llamado romántico franquista. Y por eso es por lo que se ha ido, es por los románticos, pero no. Pero yo lo decía por eso, yo lo que me refería es, quizás ahora... Perdido, te necesitas repasarte cronológicamente. No me chinches, Magdalena, que nos están viendo. Que puede ser que eso, que ahora ser franquista tenga el mismo sentido que en ese tiempo ser carlista. Es lo que está explicando, ¿cómo es que no me acuerdo de Rafa, ¿no? De lo que pasa en el ejército, un reflejo de la sociedad. ¿Cómo te explica después de lo que supuso la guerra civil, lo que supuso el franquismo, que haya tantos votantes de un partido franquista? Pues ahí lo tienes. Y a verlo, haylo. Y claro, da miedo. Los extremismos dan miedo. Pero también los extremismos, por ejemplo, los comunistas, ¿a ti te dan miedo? Cualquier extremismo. Yo no estoy de acuerdo, ¿Sí? ni Hitler ni Stalin. Yo estoy por la democracia. Toma, ya qué bien te ha salido, Magdalena. Qué bien has quedado. Es verdad, los extremismos no son Se buenos. nota que fuiste pregonera. No, vamos a ver, a mí me había comentado Iñigo que quería que os contara cómo viví Claro, por yo supuesto. esa situación. Vale, bueno, pues eso, en el año 81 yo estaba estudiando en Granada y yo vivía en el Camino de Ronda, en un 7º. Mis compañeras todas tenían las clases por la tarde y yo era la única que la tenía por la mañana. Y por la tarde, pues yo me quedaba allí en el piso sola, tranquila. Y estaba estudiando, por cierto, un examen de pedagogía, preparándomelo, y tenía la radio puesta. Y estaba escuchando precisamente las votaciones, a ver si salía o no salía de presidente Calvo Sotelo. Cuando noto pum pum como interferencia, pum pum se corta, me pongo a tocar la radio y en todas las emisoras empieza con la música militar. Me asomé, que tenemos una cristalera, me asomo y no podéis imaginar la movida que había en el Camino de Ronda. Una cantidad de coches de la policía, los grises saliendo de la furgoneta. ¿Y esto qué es? Y es que había una manifestación de los estudiantes porque estábamos a 23 de febrero y todavía los estudiantes no habían cobrado la pesca. Esa noche fue de incertidumbre hasta que ya habló el rey y ya vimos que el resto de las capitanías y el resto del ejército no se había sublevado y los únicos sublevados eran en Valencia y que no iba a pasar nada. Hombre, ya estaba todo calmado y ahora ya la sorpresa mayor es que cuando yo fui a clase no había profesores. Unos se habían ido por aquí por Motril, barcos de pesca, sacaron a gente de izquierda, escondiéndose y yéndose fuera. El profesor con el que yo tenía el examen de pedagogía, no voy a decir el nombre, se había ido a Portugal. Otros se habían tirado para, es decir, una escapada, otra vez una huida, pensando en todo lo que pasaron los intelectuales y cuando el golpe de Estado de General Franco en el 36, pues pillaron la de Villadiego. Claro. Muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente. Es decir, que aquello se les puso de corbata a muchos. ¿Crees que lo de... Era una situación, yo no sé cómo haceros a vosotros entender esa situación, como cuando empezó la pandemia, que estábamos pendientes de las noticias, que dijera Pedro Sánchez qué es lo que pasaba, cómo era esto, qué es lo que pasaba y enterarnos, pero no llegábamos a ver exactamente la dificultad y la ignorancia, porque al principio de la pandemia todo era ignorancia y nadie sabía y cada uno tenía su teoría de si esto sí, de si esto no. Pues, hombre, lo de la pandemia está durando ya un año. Aquello, gracias a Dios, duró 24 horas,
prácticamente, pero que sí. Y a mí siempre me gusta recordarlo, y en estas fechas, y hoy he estado con el tema, pues porque la gente se tiene que involucrar en política. Los niños tienen que entender que ser humano es un ser social, y que ser social implica que tienes que estar metido en que la política la hacemos todos. Y no podemos decir, yo eso no entiendo, yo esto, porque fijaros las capitanías, si estos generales se subliman, antes, en aquel momento, el servicio militar era obligatorio. Si tú estabas en Valencia y otro estaba en Granada y otro en Córdoba y apoyaban a uno al gobierno legalmente constituido con una constitución y otros a los sublevados, pues eso fue lo que ocurrió en el 36. Y evidentemente son guerras fratricidas, porque no tiene ningún sentido, y el que va a disparar y no está formado. Por eso hay que formar a la gente, tiene que estar informada, y tenemos que estar implicados en la política y en la vida social, porque si no somos analfabetos. Decidme algo, que me he cogido la hebra. No, que mi madre me contaba que mi madre le pilló también en Granada, le pilló en clase con un profesor, iban a hacer un examen de dibujo, y dice que el profesor decía, iros cada uno a vuestra casa, mañana no hay clase, y veremos a ver si no me matan, porque él, por lo visto, era del Partido Comunista, estaba afiliado al Partido Comunista, y decía, veremos a ver si mañana no me matan, porque no creo que tengamos clases mañana y los siguientes días. Y está dando clase ahora en la Facultad de Granada, da dibujo. Así que no sé el nombre del profesor, pero que el muchacho, que era joven, además lo pasó regular. Y ya está. Y bueno, sí, que es que eso, yo estoy de acuerdo que tenemos que implicarnos en la actividad política, que no podemos dejar que cosas como la que pasaron el otro día, de que haya una manifestación y que o sea, es blanco y en botella. No podemos pretender que esa gente no son gente normal o que no desean la violencia, porque es una cosa que se ha dicho muchas veces en el podcast, y es que si toleramos a todo el mundo, al final vamos a tolerar a los intolerantes, y los intolerantes no nos toleran a nosotros. Entonces, aunque esté ahora muy en tela de juicio el tema de cómo se trata la libertad de expresión, como tal, me parece vergonzoso que no se ponga una investigación, que no se que esas cosas se dejen pasar, no ya lo del otro día, porque entre comillas estamos acostumbrados a manifestaciones de partidos fascistas. Es triste, pero es una cosa que pasa a menudo. El 20 de noviembre se hace todos los años manifestación a favor de Franco. Se tolera porque hay como ese miedo en la sociedad a enfrentarse a los fascistas, porque los fascistas son muy violentos y no somos pro-violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que hay que enfrentarse a ellos, porque si no es que somos una democracia joven. O sea, si estamos hablando de Estados Unidos, que es una democracia muy vieja, que llevan casi 200, 300 años de democracia, y les pasan cosas... Trump, imagínate. Claro, votan a Trump y hacen un asalto al Capitolio, y es una democracia muy antigua, que tiene casi 300 años, pues nosotros que estamos en pañales, porque llevamos casi un poquillo más de 45 años casi de democracia, estamos en pañales en asuntos democráticos. No podemos dejar que florezca el fascismo y dejarlo estar, porque hoy, por ejemplo, estaba viendo en Hungría, el 62% de la Cámara del Parlamento húngaro es de un partido fascista. Son dos partidos fascistas. Uno tiene el 48% y el otro tiene el 10 y no sé cuántos por ciento. Y a mí eso ¿Cómo son los húngaros? Sí, me parece terrible. Entonces, y es por eso, porque en Hungría ha habido como muchas revoluciones, muchas manifestaciones en los últimos años, estaban en la Unión Soviética, se salieron, tal, y como que hay miedo a poner... Los húngaros han recibido palos por todos lados. No sé si habéis estado no sé si habéis estado en el museo este. Hay un museo que habla de eso.
Y es que cuando dejaron de estar ocupados por unos, los otros llegaron, sí. También le pegaron palos y después ya se fueron, llegó la democracia y estaban ya muertos. Y encima Sí, perdieron tierra a favor de Eslovaquia. Hay tierras que de Eslovaquia, eso yo perdieron tierra voy a a poner. favor de Eslovaquia, a favor de Rumanía, a favor de Croacia y a favor de Ucrania. O sea, se quedaron en Braga los húngaros. Exacto, pero todo eso fue por pasarse a los nazis, ¿no? Sí, No recuerdo por mal. eso que hay como miedo en la sociedad de decir no queremos restringir partidos políticos porque puede petar, porque hay mucha gente comunista en Hungría y mucha gente fascista en Hungría y tienen miedo a poner límites y esos miedos a poner límites en los 90 ha desencadenado en que ahora tengo una mayoría de partidos fascistas y que el gobierno de Hungría sea abiertamente y eminentemente fascista y estén empezando a poner políticas antimigratorias. Y en Polonia, pues igual. No tienen políticas antimigratorias, pero sí tienen políticas antifeministas y anti-LGTBI. Pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, como decía mi madre, si siembras vientos recogerás tormentas, pues que no puedes dejar que las cosas se te vayan de madre y hay que ser activos políticamente y no dejar que nos pisen el cuello los fascistas, porque es que si los toleramos a ellos a nosotros no. Hay que conocer situaciones, hay que analizar hechos y hay que ser crítico y aprender a pensar por uno mismo y no dejarse llevar, porque lo que has comentado tú de lo del ejército ahora mismo y yo creo que están bastante influenciados porque se dejan influenciar. Hoy día el que está influenciado el que se deja influenciar y va a lo cómodo, a la sopa boba, al borreguismo, que es lo que se basa en los totalitarismos, ¿no? En la turbamulta, ¿no, Ginio? Como decía Pío Baroja, la turbamulta. Bueno, ¿qué le queda a esto? Yo tengo sueño. Pues le queda Habla, nada. Carmen. Yo le iba a preguntar a Carmen si tiene algo que decir, porque está muy silenciosa. Sí, pues no sé, yo estoy escuchando a todos porque yo de historia poco. Me dio clase Castani y la verdad es que aprendí bien poco. A mí también. Yo a Castani A mi madre también le ha dado clase. A Castani le ha Castani dado le mucho a adoro, las generaciones. le adoro, pero claro, yo lo pillé ya de última y no escuchaba nada Angélico y las clases, pues cuando le gustaba la historia, pues maravilloso, pero yo tenía un grupo de gente en energúmenos en clase y yo por Pero, desgracia pues no aprendí nada de Castani, el Angélico mío hizo lo que pudo. pero es Pues que yo era en el historia, segundo año que trabajaba cuando me dio clase a mí. Lo en cogí historia, jovencillo. tu madre ha tenido que ser compañera de clase de mi madre, porque son de la misma edad, y les dio a las dos Castani clases y que ha tenido que ser compañeras de clase ¿En qué seguro. instituto? En el Burgos. En el Burgos es que estuvo después, a mí me dio antes, yo estaba en el Julio. Vaya, Mi madre tiene un par de veranillos más pasados. que esa es Pues una cosa que hay que comentar, que de estas cosas en la asignatura de historia no se habla, se habla como una semanita final de curso rápido es que No, mi madre sí. yo no me acuerdo de nada, me acuerdo de cosas que luego yo he investigado por mi cuenta. Y me he puesto a mirar por internet, a informarme y a leer y poco más. Eso es lo que más me he informado. Y no sé, es que estoy de acuerdo con vosotros. Y lo que ha dicho antes Rafa de la gente que va como la educación va de generación en generación, entonces pues lo normal. Yo tenía un compañero de clase que su padre fue guardia civil en la época de Franco y para él el franquismo fue la mejor época de su vida y todos los hijos pues han sido pues seguidores de Franco. O sea, es que eso es así. Tu familia fue feliz y cobró de puta madre y vivió súper bien estando con Franco, pues Franco fue maravilloso. Entonces, con respecto a esa ideología es la que va a ir mamando todo el mundo en tu familia. Si tú lo decías a tu abuelo, te lo decía a tu padre, te lo decía una padre, madre, abuelo, abuela, whatever, toda la familia. Si todo el mundo dice que era maravilloso cuando estaba Franco, pues genial. Entonces, por desgracia, eso va a seguir yendo. Y lo que ha dicho Rafa de la Guardia Civil, la policía y
esa manera de absorber el cerebro con respecto a la derechona asquerosa de, de seguir apoyando ese tipo de fascismo y que esto tiene que ser como yo digo y yo no tolero las opiniones de nadie, nada más que los míos, pues así estamos. Luego, aparte, lo que ha dicho también la María Virginia, que no sé cómo, Magdalena ha dicho, Magdalena. perdón. Sí. Pues lo que ha hecho Magdalena también de... Ay, que pierdo el hilo. ¡Ah! No, se ha ido, se fue. Bueno, luego lo retomo. No sé qué, estaba, bueno, a ver, espérate, voy a retomar desde lo de los guardias civiles, la policía y demás. Ah, vale, sí. Lo que ha dicho Magdalena sobre informarse, que yo creo que la gente hoy en día se cree todo lo que lee y no se informa. Entonces, a la vez tantísima poca educación y poco pensamiento crítico, pues la gente, Exceso Abascal de dice, información también. Hay una claro, desinformación abrumadora. exacto, pero es que la gente no compara. Tú puedes estar Ya. desinformado y puedes comparar cosas. Yo me como 400 mierdas cada vez que entro a Facebook y me dan ganas de vomitar porque sí que la mayoría de cosas que he visto por Facebook son bulos y son mentiras. Entonces intento ver la fuente en la que está, de quién es esa fuente, si es de derecha o de izquierda, porque cada uno barre para su casa. Entonces, lo que ha dicho Madalena bien es exactamente eso, que como la gente está tan desinformada y se traga cualquier cosa que diga, sale el señor Abascal y dice que la mayoría de los maltratos y de los asesinos son inmigrantes que vienen, la gente se lo cree y la gente apoya pues que no vengan inmigrantes y que no vengan personas de fuera de España, porque son los que violan, los que matan y los que no sé qué. Luego ven las noticias, entrevistan al Ortega en mí, que dan ganas de meterle un codo en la boca para que no hable, y le dice el de la noticia, mira, no sé si usted lo ha dicho, que usted dijeron que el 71% de las violaciones y los asesinatos machistas el año pasado fue de inmigrantes. Sí, 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 sí. Dice, bueno, pues hemos estado comparando datos y resulta que eso no es verdad. Resulta que de ese 71% que se han inventado vosotros, realmente de todos los asesinatos y toda la violencia machista que ha habido, solo un 5% ha sido de personas inmigrantes. Todos los demás han sido españoles. Y él. ¿Pero dónde ha Lo sacado usted sigue eso? negando, lo sigue negando. La Exacto, desinformada, los exacto. desinformados son los demás. Exacto, entonces dice, bueno, pero es que usted dónde ha sacado eso y empieza como a reevaluar lo que le ha dicho en las noticias que lo ha sacado directamente de un censo real. Entonces, claro, la gente escucha cualquier cosa que diga el señor Abascal o el señor Ortega a mí, le llamo señores por no decirle trozos de mierda, y se lo cree. Ya está, fin de la historia. Entonces, lo que dice Abascal va a misa. Entonces, claro, el problema es este, que tenemos un montón de gente que no tiene pensamiento crítico, por no llamarles imbéciles, tontos, idiotas, como queráis llamarlo, y le dicen lo que quieren escuchar, entonces lo apoyan. Y me da igual que tú no quieras, es que el colectivo LGTB, el feminismo, lo que viene siendo el socialismo, realmente ayudar a los demás, trabajar todos por todos, o sea, eso es algo que ellos no entienden. Y luego a mí me hace gracia, bueno, me hace gracia por no pegarme un tiro, de ver a la gente esta de la División Azul el otro día saliendo a la calle manifestándose. Querida, querida mía, con Franco tú pisabas la calle para manifestarte y te ibas a la puta comisaría. Cariño, primero que eres una Artico mujer, palo. Y exacto. artico palo. Primero que eres una mujer y la mujer no puede hablar, tiene que estar en casa. Segundo, estás manifestándose cuando eso en la época de Franco no era legal, no se podía hacer, no podían estar más de 3 personas en la calle. Anécdota, mi padre me ha contado muchas veces que salían de los bares, se iban para casa, se paraban en una esquina 3 amigos, incluido mi padre, y pasaban un guardia civil y decían dispérsense. Y mi padre, es que nos estamos despidiendo, o se dispersan o le meto un palo y les pido la documentación y se van conmigo a comisaría esta noche. Al 3 personas cuartelillo. en la calle. 3 personas. Entonces, Pues cuando anda sale que no la hubiera gente, solucionado eso las despedidas estas infinitas que tenemos nosotros. Qué asco. Por Dios, ojalá hubiera un guardia civil que dijera, por favor, pero ir a ¿sabes qué vuestra te casa ya digo? Que me usted. hace gracia la gente que sale apoyando el franquismo, apoyando el fascismo, cuando tú no puedes estar en la puta calle diciendo lo que piensas. Vamos a ver, que eso estaba prohibido. Querida, ¿qué haces hablando? O sea, muy fuerte. Y luego, antisemitismo, el odio al colectivo LGTB, todas esas cosas que son tan horribles y tan intolerantes que, como bien ha dicho Rafa, y ya me callo un mes, es totalmente intolerante por nuestra parte. O sea, yo voy a ser tolerante con las personas que me toleren. Y lo que yo no voy a hacer es permitir que una persona intolerante me joda la vida. Porque eso es lo que no podemos hacer. No podemos darle voz a una persona o a un colectivo de personas que están totalmente en contra de 1.000 millones de colectivos y
sobre todo de la democracia, que yo no sé qué hace el señor Abascal ahí cuando él lo que querría es dar un golpe de Estado y la gente lo vota. Señor Abascal, si usted es tan franquista y tan fascista, a usted lo tenían que haber elegido y haber ido al Congreso y haber pegado 3 tiros. Que usted haya sido elegido por democracia y el señor Franco, que usted tanto quiere, no fue elegido por nadie. Y con esto acabo. Carmen, respeto tu postura, totalmente, pero no la comparto. Me explico, yo sí soy tolerante. Que se quiere presentar, que hace un partido político, que lo vota, muy bien, pero a mí no me lo va a imponer. Exacto. Y yo voy a tratar de informar a la gente de lo que tú eres y de lo que tú quieres manipular. Ahora, que hay quien se deja manipular, pues es su problema. Entonces, ¿dónde está la solución? Pues informar a la gente y dar a la gente las suficientes herramientas para que sean críticas y para que sepan tener su propia opinión. Sí. Pero desde el respeto y la tolerancia a todos, de la ideología y de lo que defiendan. Porque claro, si hay gente que durante el franquismo le ha ido muy bien, han vivido bien, pero yo durante el franquismo, los primeros años, hasta que en mi casa mi hermano y yo tomamos conciencia, estaba bien, porque vivíamos bien, estábamos bien, trabajando, mis abuelos por parte materna no estaban en política ni nada, y bueno, vivían bien y estaban bien. Pero desde el momento en que hemos tenido capacidad de conocer y ver el daño que hizo, no puedo de ninguna de las maneras, aunque a mí personalmente no me hizo nada, pero no puedo tolerar que eso vuelva a suceder. La famosa carretera de la muerte, que ha estado históricamente ahí oculta, eso no puede volver a ocurrir. Y de eso sí me hablaban a mí, que vivían en los cortijos de Minasierra y veían la desbandada de Málaga, las criaturas muriendo. Sí. Entonces ellos no tenían ideología ni de nacionalistas, ni los nacionales, ni republicanos, ni rojos, ni azules. Pero de una realidad. ¿Puedes describirnos qué fue la desbandada de Málaga? De Málaga a Almería. Fueron la huida de la gente, pero era población civil, eran mujeres, niños y ancianos, que huyendo del bando nacional, pues muchos se refugiaron en Málaga cuando el paso del estrecho, y ya en Málaga, cuando empezaron a entrar los nacionales en Málaga, pues huyeron y se iban pues con las pertenencias y con lo que tenían en dirección a Almería. Y esa carretera, que se llama Carretera de la Muerte, fue una verdadera matanza por tierra, mar y aire. Los Junkers, los aviones alemanes, los barcos italianos, y mataron ahí a muchísima gente, que se llamó la carretera de la muerte. Y el general que hizo toda esa operación, ¿sabes?, está enterrado en la iglesia de la Macarena de Sevilla, con todos los honores. Y que si uno lo sacaron del Valle de los Caídos, el otro que puñeta hace en la Macarena de Sevilla. Yo creo que para mañana quién era. Os mando deberes. Una cosa muy importante que ha dicho Magdalena es desarrollar el pensamiento crítico, que creo que, por desgracia, no se enseña en la escuela a desarrollar un pensamiento crítico, o como que se le dan ciertas herramientas. Puede ser que al alumno se le den ciertas herramientas en la clase de filosofía, a lo mejor, pero es como jugar a desarrollar un pensamiento crítico, pero no es desarrollar un pensamiento crítico de verdad. No se dice a la gente: infórmate, investiga, compara, valora, no te quedes con un punto de vista, porque puede haber 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, una cosa que no ha dado tiempo a hablar hoy, que era el golpe de Estado que ha habido hace una semana, 2 semanas en Myanmar, pues el golpe de Estado lo ha perpetrado un general que ha hecho varias limpiezas étnicas dentro del país hacia gente que viene hacia una etnia que es como más malaya, ¿no? Estos birmanes pues, están purgando cierta etnia. Y la gente que se ha comido el golpe de Estado es una mujer, una presidenta,
que es candidata al Nobel de la Paz o ha ganado el Nobel de la Paz. Pero es que esa mujer anteriormente es sospechosa de haber también encubierto limpieza étnica. Entonces, pues es lo que te digo, sin un pensamiento crítico podría decir, no, es que se ha comido un golpe de Estado una mujer que es una santa, pero resulta que por otro lado también ha hecho tantas cosas. Entonces, es la importancia de preguntarse cosas, de poner en duda cosas, de decir, esto que me están diciendo es verdad, es mentira, es contrastable, no es contrastable, cómo suena, porque cada vez nada más que te tienes que quedar con la propia realidad. Es decir, ¿cómo puedes decirme que en un país que vivimos 48 millones de personas, que apenas 1 millón son inmigrantes, ¿cómo me puedes decir que el 60% de los actos de violencia doméstica hacia la mujer son de inmigrantes? No tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Entonces, eso, desarrollar un pensamiento crítico, la lógica, el pensamiento y demás, y por eso mismo, en este caso también sirve. Si tú estás diciendo que había generales franquistas en el ejército y mandos franquistas en la policía y en la Guardia Civil y nadie ha hecho nada por sacarlos de ahí, ¿quién te dice a ti que esa gente no sigue en el ejército? No sigue siendo relevante, pero si Tejero fue a manifestarse con miembros de la Guardia Civil en contra de la exhumación del cuerpo de Franco y su hijo, que es Guardia Civil, que por cierto me parece una locura que una persona que haya sido expulsada de la Guardia Civil, un hijo suyo esté en la Guardia Civil. Me parece una locura. Ese hombre ha sido recientemente inhabilitado también por manifestarse en contra del tema de la exhumación de Franco, es decir, como desarrollar pensamiento crítico, hacerse preguntas y encontrar la respuesta. Y yo creo que ya, ¿no, Felipe? Desde hace un rato. Venga. ¡Se sienten, coño! Felipe está dormido ya. No, chicos, Venga, a mí es dormid, que se me dio la luz en el bloque, entonces me he ausentado y ahora estoy pues poniéndolo todo a medio funcionar. Pero que no te preocupes que está todo grabado, ¿eh? Rafa Estupendo. lo está grabando. Bueno, Ya está. chicos, Vamos Bueno, a cerrar. Magdalena, Buenas muchas noches. gracias por todo. a vosotros un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Felipe, despide. Cuando queráis hablamos del tren. Muy bien. Tenemos que Felipe, hablar de eso. Monorail. Monorail. Higinio, despídenos, porfa. Bueno, la madre... Digo que tengo que encubrir a mi madre, que ha hecho la entrevista como un verdadero presentador de telediario. Sí. Será como una verdadera, ¿no? Como una verdadera. Ah, Disculpa, Carmen. vale, no ninguna es el puto femenino. Disculpa por no poner el punto sobre la I. ¿Quieres ponerlo tú? No, se ha dicho presentador y es tu madre, es la presentadora. Joder, pero es que mi madre la presenta desde el principio como mi madre, Carmen. Ya, pero es femenino, no es masculino. Discúlpame, Carmen. Te perdono, Higinio. Y yo. Discúlpame. Pelea de gallo. Así me gusta. Y gallina. Y gallina. Pelea de gallo y gallina. Réplica. Venga, Felipe. yo también me voy a ir. Felipe, Ah, después del programa. Carmen, despide el programa. Despide, Felipe. Vale, pues nada, ha sido un placer. Quien haya estado en YouTube y no haya visto, pues un beso. Y no sé si hay comentarios en YouTube. ¿Hay alguien? Sí, yo estaba al tanto, han estado comentando que así brevemente os leo lo que se ha estado diciendo. Se ha insinuado que sería bueno que Leonor estudiara Bellas Artes en la Academia de Jesús y que se deje de monarquía, y luego pues Emma González ha apuntado que el enemigo siempre va a ser el mismo, que es el fascismo. Amelia dice que un partido fascista sea legal es vergonzoso aquí y en cualquier sitio. Uh-huh. Y ahí es cuando nos hemos caído. Muy bien, pues nada, quien esté ahí viéndonos y escuchándonos, muchas gracias y venga, despedimos. Higinio, muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias a Magdalena. Sí. Mi madre vale más que el pan. Vamos, Dios mío, qué socorría es. Para cualquier cosa. Mamá, tenemos un programa sorpresa. ¿Puedes hablarnos del 23F? Sí. Perfecto. Ha sido Vale. malo, seguro. Muchas Magdalena gracias. López, representando a las dos familias. Ahí está. Bueno, muchas gracias Rafa por darnos una clase magistral sobre el 23F.
ya ves tú, que yo soy muy friki de la historia. Y yo qué sé, me interesa también mucho el tema de saber, como decía Mark Twain, la historia no se repite pero rima. Entonces, es interesante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Yeah. Exacto. no se Recordemos, puede olvidar. Rafael Gerbós, antiguo integrante del podcast Motril está muerto, que ahora vuelve con su rabo entre las piernas Para dar un golpe para de dar la estado. turra. Si te parece, me lo voy a meter en el culo, ¿no? Vale, y Felipe recién caído y levantado de un apagón. Felipe Navarro, fotógrafo. Muchas gracias, whatever. disculpa el inconveniente, no ha sido mi culpa. Culpa Endesa. Yo Te solo queremos. querría señalar antes, ya que estoy ahí, a ver, estoy emocionado porque ha venido mi madre al podcast. Pero aparte de eso, quería decir que mañana, 24 de febrero, aparte de ser el cumpleaños de la persona con más ego de este podcast, aparte Claro, de ¿esto eso, hay una cumple? manifestación. Hay una manifestación en Calahonda de Carchuna, en el llano, una huelga general, y van a estar ahí en el feria dando la turra. ¿Por qué? Pues por toda la Por el situación del precio campo. de la verdura. Y eso, si queréis más información, pues podéis verlo también en redes, en su Instagram. Podéis Vale. veniros allí. Mi cuñada me ha dicho que va a poner un cumpleaños feliz. Le he dicho que no lo haga, por favor, porque me da vergüenza. Pero eso, ya está, que estáis invitados a venir a mi cumpleaños, que va a venir un montón de gente. Vale. Y bueno, yo por mi parte despido, he llegado un poco tarde, pero bueno, una clase de historia magnífica y siempre para cagarse en los muertos de los fascistas hay tiempo, así que un placer. Motril está muerto Antifa. ¿Podemos decir que Motril está muerta de Antifa? Totalmente. Somos Antifa. Como se entere Trump, nos mete en la cárcel. Amén. Un día hablamos. Felipe, que esto se va a emitir luego. Le da igual. Toma. Pero... Ah, vale. 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 Felipe, que los 3 euros que te debo del Spotify te los pago pronto, te lo prometo. Uy, tú esto nos has escuchado, de puta madre. ¿Me estáis llamando? Mejor. Sí. No he entendido. Estaba reconociendo crímenes. Higinio, ¿por qué te has ido? Porque tengo que hacer cosas. Es que va a Pues ser no has dicho ni adiós, eres un maleducado. Me he despedido 3 veces, tío. No. Ojalá Ha dicho estuviera aquí la adiós, Guardia ha dicho Civil adiós, para pero decirnos... hasta luego. Gracias. Me dice Jesús que estaba muteado. Sí, estaba diciendo que soy todo paz y amor, que os quiero mucho, que esto ha sido el podcast, que gracias por estar ahí. Calla. Gracias a vosotros, los Un beso. integrantes, por estar ahí también. Y nada, que nos vemos el jueves y todo va bien y si no se me va la luz, ¿vale? Os quiero. Chao. Bien, besitos. Hasta luego. Dios, Magdalena.